Sin límites, Outlife, la ciencia y el arte de la longevidad. Dr. Peter Attia. Capítulo 8. La célula de crecimiento descontrolado. Página 169. Nuevas formas de abordar el mortífero cáncer. Puede que debas librar una batalla más de una vez para ganarla. Margaret Thatcher. Steve Rosenberg todavía era un joven médico residente cuando se encontró con el paciente que determinaría el curso de su carrera y posiblemente el tratamiento del cáncer en general. En 1968 fue asignado temporalmente a un hospital de veteranos en Massachusetts, al que acudió un varón de unos 60 años que requería una operación de vesícula relativamente sencilla. Aquel hombre, que se llamaba James D'Angelo, presentaba una gran cicatriz en el abdomen, que según manifestó se debía a una operación previa en la que le habían extirpado un tumor de estómago. También explicó que tenía tumores metastáticos que se habían diseminado al hígado, pero que los cirujanos no habían tocado. Rosenberg tenía la certeza de que este paciente estaba equivocado, pues habría sido un milagro que hubiera sobrevivido más de 6 meses si realmente tuviera cáncer de estómago metastásico. Sin embargo, según los registros hospitalarios de D'Angelo, era exactamente lo que había ocurrido. 12 años atrás había ingresado en el mismo hospital con los síntomas de malestar general y cansancio. En aquel momento, según su historia clínica, bebía 3 o 4 botellas de whisky a la semana y fumaba 1 o 2 paquetes de cigarrillos al día. Los cirujanos descubrieron un tumor del tamaño de un puño en el estómago y otros tumores metastásicos más pequeños en el hígado. Le extirparon el tumor gástrico junto con la mitad del estómago, pero dejaron los tumores hepáticos, pues consideraron que era demasiado arriesgado extirparlos todos a la vez. Después le cosieron y lo enviaron a casa a morir, cosa que obviamente no había sucedido. Rosenberg accedió a realizar la operación de vesícula y durante la intervención decidió echar un vistazo al abdomen de D'Angelo. Palpó detrás del hígado, moviéndose con cautela por debajo de los blandos lóbulos morados, esperando encontrar bultos de tumores residuales, que tienen un tacto inconfundible, duro y redondo, casi alienígena, pero no encontró ni rastro de ellos. Este hombre había tenido un cáncer agresivo e incurable que teóricamente debería haberle provocado la muerte rápida, escribió Rosenberg en su libro The Transformed Cell, publicado en 1992. Su enfermedad no había recibido tratamiento alguno, ni por nuestra parte, ni por parte de ningún otro médico, y se había curado. ¿Cómo era posible? En todas las publicaciones médicas, Rosenberg solo pudo encontrar 4 casos de remisión espontánea y completa del cáncer de estómago metastásico. Estaba perplejo, pero finalmente llegó a la conclusión de que el cáncer de este paciente había sido derrotado por su sistema inmunitario, que había eliminado los tumores residuales del hígado como si de un resfriado se tratara. De algún modo, su propio organismo había curado la enfermedad. En aquel momento, esta idea distaba mucho de la corriente que dominaba la investigación oncológica, pero el cirujano sospechaba que estaba cerca de descubrir algo importante. The Transformed Cell describe su ardua búsqueda sobre la utilidad del sistema inmunitario en la lucha contra el cáncer, en la que obtuvo algún que otro resultado. Aunque el fenómeno que había eliminado los tumores de este hombre se mantuvo esquivo, pues ninguno de los pacientes de Rosenberg logró sobrevivir en los 10 años siguientes. Sin embargo, él no cejó en su empeño. Durante ese tiempo obtuvo mayores logros como cirujano oncológico que como investigador de ese campo. En 1985 operó con éxito al presidente Ronald Reagan, extirpándole pólipos cancerosos del colon. Sin embargo, su objetivo era erradicar por completo la necesidad de realizar intervenciones quirúrgicas para extirpar tumores y, por fin, a mediados de los 80 descubrió algo lo suficientemente esperanzador para seguir adelante.
En cuanto leí su libro durante mis estudios universitarios, supe que quería ser oncólogo quirúrgico y que tenía que trabajar con él. El tema del cáncer me había interesado desde incluso antes de solicitar el ingreso a la facultad. Durante mi año de posgrado, mientras cursaba las asignaturas necesarias para asistir a la Facultad de Medicina, trabajé como voluntario en la sala de oncología pediátrica del Hospital General de Kingston, en Ontario, y pasé tiempo con niños que estaban recibiendo tratamiento contra esta enfermedad. Afortunadamente, la leucemia infantil es un campo en el que la medicina 2.0 ha hecho verdaderos avances. Sin embargo, no todos los niños sobrevivían y la valentía de estos pequeños, el dolor que padecían tanto ellos como sus padres y la empatía de los equipos médicos me conmovían más profundamente que cualquier problema de ingeniería o matemáticas, lo que fue determinante para decidirme a cambiar la ingeniería por la medicina. En mi tercer año de carrera, tuve la oportunidad de pasar 4 meses en el laboratorio de Rosenberg, en el epicentro de la investigación oncológica estadounidense. Cuando llegué, habían transcurrido casi 3 décadas desde que Richard Nixon declarara la Guerra Nacional contra el Cáncer en 1971. Al principio, la esperanza era poder curarlo en 5 años, a tiempo para el bicentenario de Estados Unidos. Sin embargo, en 1976 seguía obstinadamente invicto, y todavía lo estaba cuando terminé mis estudios en 2001. Y a todos los efectos lo sigue estando hoy en día. A pesar de los más de $100,000 millones invertidos en investigación a través del Instituto Nacional del Cáncer, NCI, National Cancer Institute, de Estados Unidos, más otros muchos miles de millones procedentes de la industria privada y de organizaciones benéficas, además de todos los lazos rosas y las pulseras amarillas, así como los millones de artículos publicados en la base de los datos de PubMed. Cáncer es la segunda causa de mortalidad en Estados Unidos, justo detrás de las cardiopatías. Estas dos enfermedades juntas provocan casi 1 de cada 2 muertes en este país. La diferencia es que conocemos bastante bien la génesis y la progresión de las cardiopatías y disponemos de algunas herramientas eficaces para prevenirlas y tratarlas, por lo que las tasas de mortalidad a causa de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares se han reducido en 2/3 desde mediados del siglo XX, mientras que el cáncer sigue matando a los estadounidenses casi exactamente al mismo ritmo que hace 50 años. Se han generado ciertos avances contra algunos cánceres específicos, sobre todo contra la leucemia, especialmente la infantil, como ya se ha señalado anteriormente. En el caso de los adultos con leucemia, las tasas de supervivencia a 10 años casi se duplicaron entre 1975 y 2000, pasando del 24 al 44%. Las tasas de supervivencia del linfoma de Hodgkin y el linfoma no hodgkiano también han aumentado, especialmente en el primer caso. Sin embargo, se trata de victorias relativamente pequeñas en una guerra que ha sido bastante infructuosa. Al igual que las cardiopatías, el cáncer es una enfermedad senil, es decir, su prevalencia aumenta exponencialmente con cada decenio de vida, como muestra la figura 6. No obstante, puede ser mortal casi a cualquier edad, especialmente en la madurez. La media de edad a la que se diagnostica es de 66 años, pero en 2017 se produjeron más muertes a causa del cáncer entre las personas con edades comprendidas entre los 45 y 64 años que a causa de todas las cardiopatías, hepatopatías e ictus juntos. Este año, si se mantienen las últimas tendencias, ese mismo grupo de edad también representará casi el 40% de los 1.7 millones de nuevos casos de cáncer que probablemente se diagnostiquen en Estados Unidos. Según el Instituto Nacional del Cáncer de este país. No obstante, cuando se detecta probablemente lleve avanzado años e incluso décadas. Mientras escribo estas líneas, recuerdo con tristeza a 3 de mis amigos del instituto que han perdido la vida a causa de esta enfermedad en los últimos 10 años.
todos ellos menores de 45 años. Solo pude despedirme de uno de ellos antes de su fallecimiento. Es posible que quienes lean este libro compartan alguna historia parecida. El problema al que nos enfrentamos es que, una vez que el cáncer se establece, carecemos de tratamientos eficaces para combatirlo. Nuestra caja de herramientas es limitada. Es cierto que muchos tumores sólidos, aunque no todos, pueden extirparse quirúrgicamente, una táctica que se remota al Antiguo Egipto y que la combinación de cirugía y radioterapia es bastante eficaz contra la mayoría de los cánceres sólidos, localizados, pero aunque hemos obtenido buenos resultados con esta metodología, hemos agotado prácticamente toda nuestra capacidad de seguir empleándola para combatir esta enfermedad. La hemos exprimido al máximo. Además, la cirugía tiene un valor limitado cuando ha hecho metástasis o se ha diseminado. Los cánceres metastásicos pueden frenarse con quimioterapia, pero casi siempre vuelven a aparecer y habitualmente lo hacen con una mayor resistencia al tratamiento. Nuestra referencia para el éxito o remisión en un paciente suele ser la supervivencia a tan solo 5 años. No nos atrevemos a pronunciar la palabra curación. El segundo problema es que nuestra capacidad para detectar esta enfermedad en una fase incipiente sigue siendo muy escasa, con demasiada frecuencia. Solo descubrimos los tumores cuando provocan otros síntomas, momento en el que suelen estar demasiado avanzados para extirparlos, o lo que es peor, cuando el cáncer ya se ha diseminado.